En Hebreos vamos a terminar el capítulo 7 hoy y voy a pedir que abran sus Biblias a Hebreos capítulo 7. Hoy voy a predicar sobre el 23 al 28. A lo que estamos usando la Biblia de los bancos es la página 1237. Vamos a ponerlo de pies en reverencia a la palabra de Dios. 1237 de las Biblias en los bancos, las en español. Y voy a leer del 23 al 28. Amén. Dice la palabra de Dios: los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado a los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando él mismo se ofreció, porque la ley designa como sumos sacerdotes los hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley, designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Amén. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra y oramos que en este día tú nos guíes en tu verdad. Ayúdanos a profundizar en nuestro entendimiento de lo que Jesús hizo por nosotros, Señor. Que la palabra se abra en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a poder tomar esta palabra y aplicarla a nuestras vidas, Señor. Oramos por nuestro nombre de Cristo. Amén. Hemos visto ya, hermanos, que este libro o esta carta a los hebreos es una carta profunda, ¿no? Hemos visto semana tras semana la profundidad y muchas personas me pueden decir otra vez, muchos pastores no predican este libro porque es profundo y no es muy aplicable, pero es importante entender la profundidad de lo que hizo Jesús por nosotros. Cuando nosotros podemos entender la profundidad de lo que pasó en la cruz, podemos tener una relación más cercana y amorosa al Señor. Y tenemos que leer esta carta con eso en enfoque. Estamos aprendiendo mucha teología, pero a la misma vez esa teología nos está ayudando a crecer en nuestra profundidad de nuestro conocimiento y nuestro amor para el Señor. Esto me ayuda a mí a amarlo más a Él que nunca, porque estoy entendiendo los detalles. Y lo que aprendemos aquí es que Dios es un Dios de detalles. Dios es un Dios que planea las cosas ante tiempo. Nada aquí ocurrió por accidente o le di la ley a Abraham y le di las promesas. Eso no trabajó. Vamos a empezar de nuevo con Jesús. Eso no fue el plan. El plan de Dios siempre era Jesús. Y la manera que hizo y que ocurrió todo era siempre parte del plan de Dios. Y tenemos que ver que estos detalles aquí son importantes. Y también tenemos que ver que estas personas que Él está hablando aquí son personas que no ven el cristianismo como lo vemos nosotros. Ellos vienen de una rama de judíos. O la manera que ellos veían el sistema sacerdotal era diferente que nosotros lo vemos, porque nosotros estamos en el otro lado de la cruz. Vemos los sacrificios
es algo que es distante para nosotros, es sacrificar. ¿Qué es lo que sacrificar? Un animal, matar un animal. ¿Qué es eso? Para nosotros eso es algo que no queríamos ni cercarnos, pero era parte de la vida regular de ellos. El sacrificio del sacerdote era algo que ellos practicaban diariamente y después anualmente ellos otra vez se pagaba por los pecados de la nación en su totalidad. No se pagaba en su totalidad. El pecado era un cubrimiento temporal de sus pecados. Y todo esto siempre era algo que estaba empujando para que las personas pudieran ver lo que iba a venir, que era superior en Jesucristo. Y otra vez, maybe otra vez, si la mente de Dios es todo este salón aquí, lo que podemos entender es un grano, hermanos, de lo que Dios nos da en su palabra, porque es tan profundo lo que Él ha hecho. Pero Él nos deja saber por qué lo hizo y los detalles. Pero lo que aquí enseña es que, aunque estos sacerdotes ofrecían sacrificios diarios, también otra vez anuales, ellos nunca pudieron obtener perdón a través de esos sacrificios. Más bien, esos sacrificios anticipaban el verdadero perdón del pecado que venía ¿en quién? En Jesucristo. Tenía que venir la expiación de Cristo para otra vez comprobar y poder pagar por los pecados de nosotros. En lo largo, el autor argumenta que Jesús es superior a todos los que vinieron antes de él. Y ya hemos visto, ya estamos en capítulo 7, y ya hemos visto que hemos aprendido que Él es mayor que los ángeles, ¿verdad? Él es mayor que Moisés, Él es mayor que Aarón, Él es mayor que Josué, y ahora vemos que Él es mayor que todos los sacerdocios. Vemos que Él es mayor, no hay nada, y Él está apuntando en cada categoría algo, otra vez, lo que ellos creían en el Viejo Testamento que era superior. ¿Cómo que tú me dices que lo que Dios y las promesas de Aarón no son mayor, no son importantes? Otra vez, la mentalidad de ellos eso es todo que ellos conocen. Y ahora tú me vas a presentar a un Señor, a Jesucristo. Y tú recuerdas que el problema aquí es que muchos de ellos, por lo que están pasando, la aflicción, están pensando regresar para atrás a lo que tenían antes, porque a mí no me están persiguiendo ahí. Ahí las personas me aman, me aceptan como soy. ¿Y por qué yo voy a seguir a Cristo si es lo que más que tengo es amargura y frustración? Otra vez mi familia se ha desconectado. Hermanos, el cristianismo, hay sufrimiento en cristianidad, es una promesa bíblica. Y nadie dice que va a ser fácil. Pero es lo mejor. Como él está diciendo, ¿cómo tú vas a ir a algo que es menor cuando ya tienes lo mayor? Tiene a Jesucristo. ¿Cómo tú vas a regresar a vivir abajo una ley que no te puede salvar cuando tienes la salvación en Cristo? Ese es el punto clave. Realmente de todo este libro. Ese es el punto clave, ¿no? Dice el 7:22. Terminamos con este texto la última vez. La semana antipasada dice la palabra de Dios. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mayor pacto. La palabra fiador otra es una garantía. Él vino a hacer una garantía de este pacto mayor, de este nuevo pacto que tenemos en Cristo. Ese viejo pacto nos salvaba, pero en Jesucristo todos somos salvos. Amén. Vamos a ver hoy, hermanos, el título del mensaje, Jesús es el sacerdote superior. Y tengo unos puntos que quiero tocar, que este texto nos da a nosotros sobre eso. Y primeramente vamos a ver que Jesucristo es el sacerdote permanente. Otra vez, Él está haciendo un contraste del sacerdocio de ellos, de la ley, y el sacerdocio de Jesucristo. Y
Una diferencia grande del sacerdocio de Cristo es que es permanente, no era temporal. Te recuerda que los pecados de Dios eran cubridos temporalmente, cuando los pecados de nosotros son otra vez cubridos permanente a través de Jesucristo. Y mira lo que dice los primeros 3 versículos, dice el 23 al 25, los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Otra vez, no eran eternos o tenían generación a través de generaciones por miles de años ellos seguir continuando porque no eran ellos mismos eternos o permanentes. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre, no temporal, por los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetualmente para interceder por ellos. Estos textos, hermanos, exploran la naturaleza permanente del sacerdocio de Jesucristo y su papel y poder para poder salvarnos a nosotros. Amén. Diferente a los sacerdotes anteriores, Cristo como sacerdote permanece para siempre. Es importante nosotros entender eso, especialmente en tiempos difíciles, ¿no? Él es nuestro sacerdote siempre, hermanos. En los tiempos buenos, en los tiempos malos, tiempos pecaminosos, pero que han caminado bien con Él. Él, otra vez, su sacerdocia permanece para siempre, hermanos. Y la diferencia del sacerdocio de Él y de, otra vez, de la ley es que el sacerdocio de Él salva. Ellos, con todo lo que hacían, no podían salvar a nadie, hermanos. Solo Jesús pudo y puede salvar. Amén. Por eso vemos que Él es el sacerdote superior. Tengo unos puntos que quiero tocar sobre este texto. Y primero es que la naturaleza continua es la naturaleza continua del sacerdocio de Cristo. Otra vez, el sacerdocio de Él es permanente y siempre va a continuar. Desde cuando Jesucristo murió en la cruz, otra vez, Él en vez de matar una oveja, Él dio su propia vida para nosotros. Y la sangre de Él, otra vez, es que nos salva a nosotros. Es un sacerdocio de Él. Comienza de ese tiempo y sigue para la eternidad. Es parte del nuevo pacto que nosotros tenemos en Jesucristo. Amén. En los primeros versículos de este capítulo, hermanos, vimos que el autor redefina completamente el sacerdocio y él enseña que lo que ellos se criaron creer no era todo. Él también continúa su argumento señalando formas específicas en que Jesús, como el gran sumo sacerdote, era superior que el sacerdocio anterior. A lo largo de la historia de Israel hubo miles de personas del linaje de Leví en el sacerdocio arónico. El ministerio sacerdotal necesitaba continuar, pero todos ellos morían. Como resultado, cada generación tenía que producir nuevos sacerdotes. Cristo, en cambio, es sacerdote para siempre. No hay necesidad de producir ningún otro sacerdote. Este gran sumo sacerdote es el único porque Él continúa. Él es el único porque solo Él puede salvar. Y tenemos que entender también, hermanos, otra vez, tú ves que Él está repitiendo y está diciendo las mismas cosas en diferentes formas. ¿Por qué? Porque cuando vemos patrones que se repiten en la Biblia, el Señor nos está enseñando que haga atención a lo que está enseñando. Haga atención, porque es lo que estoy diciendo es importante. Es importante que nosotros entendamos esto de Jesucristo. Muchas de las
enseñanzas que enseñamos en la iglesia vienen de estos detalles. Estos detalles nos ayudan a determinar otra vez la enseñanza más amplia de lo que Dios ha hecho para nosotros. Sabemos estos detalles de su sacerdocio porque lo dice, nos enseña aquí claramente en Hebreos. Israel sabía que necesitaba una sucesión continua de sacerdotes. Y si esa línea se paraba, no tenía otra vez. Ellos hoy están continuando sucesión de sacerdotes, los judíos. ¿Ellos están haciendo sacrificios hoy en día? No. Tristemente, cuando Jesucristo vino y Nero destruyó el templo de Jerusalén, ya no hay sacrificios. Cuando Jesucristo murió en la cruz, ¿qué pasó con la vela que separaba al hombre con el templo? Se abrió. ¿Por qué? Porque ahora tenemos acceso a Dios personalmente a través de Jesucristo. Los judíos, otra vez estando ahí, viendo ahí, todavía tomaron la acción de matarlo y todavía están esperando el Mesías hoy. Pero no pueden practicar los sacrificios porque el templo no está ahí. ¿Por qué tú crees que los israelitas hoy en día quieren tomar esa tierra para atrás? Especialmente Jerusalén. Tú sabes que hay un mosque ahí de musulmán encima del lugar donde estaba el templo de ellos. Y para ellos ellos ya tienen todos los planes, pero para ellos poder lograr y poner un templo ahí, tienen que primero tienen que liquidar y limpiar esa área de musulmanes, ¿no? Para ellos poder hacer su templo. Ponte a pensar los miles de personas que van a morir para que eso pase, pero ellos están determinados a hacer su templo ahí en ese lugar que no es de ellos ahora. Vemos otra vez, podemos ver la Biblia en vida hoy en día en lo que está ocurriendo. Estaba viendo una película ayer, Our Kingdom Come se llama la película, y esa película está establecida en el año 1000 después de Jesucristo, y eso fue la batalla para esa tierra. Esa tierra ahí otra vez de los judíos fue quitado los judíos, después los cristianos estaban ahí, y después los musulmanes vinieron y le quitaron esa tierra. Después vino King Richard de Inglaterra para tratar de tomar esa tierra para atrás. Esa tierrita ahí en Jerusalén, por miles de años están peleando por esa tierra. ¿Por qué? Porque hay cosas significantes de esa tierra, otra vez, que nosotros no sabemos. Pero vemos que ellos todavía quieren esa tierra y creen que es de ellos. Pero la cosa en la cosa que ellos fallan, hermanos, los judíos hoy en día, es que ya el Mesías vino. Son como los judíos que él está hablando aquí. Ellos todavía están viviendo en la ley, en como las cosas antes eran. Pero en Jesucristo, otra vez, eso todo ya es pasado. No hay necesidad para ellos restablecerles, porque ya tienen a Cristo. Ya el velo está abierto. Tienen acceso a Dios todo el tiempo. Ellos pueden hablar con Dios cualquier día. No está determinado en una tierra, en un lugar. Está determinado en que uno crea en Jesucristo. Es la diferencia. Ellos siguen esperando el Mesías, pero el Mesías ya vino. Él está diseñándole aquí otra vez. ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es el prometido? El que puede salvar para siempre. Y también vemos de Jesucristo que Él tiene una naturaleza intercesora. Él es intercesor de nosotros. Él nos defiende perpetualmente. Aquí dice la palabra, es el puesto que vive perpetualmente para interceder para ellos. El autor ahora otra vez cambia su enfoque de la obra pasada de Jesucristo en la cruz y
y lo que Él hizo, pero ahora Él está intercediendo para nosotros. No está hablando de santo la salvación, está hablando de Él es intercesor, un mediador activamente hoy en día para nosotros. Y nosotros tenemos, no lo tengo en las notas, pero abran sus Biblias a Santiago, capítulo 2. Y aquí dice la palabra, no Santiago, perdóname, hermanos, Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 2. Amén. Y aquí dice la palabra de Dios: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado. Esa palabra abogado se puede traducir también intercesor. Otra vez, para con el Padre, a Jesucristo, es el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por nuestros, sino también por el mundo entero. Jesucristo es nuestro abogado. Él es, otra vez, no es que Él está hablando con Dios y diciéndole, perdónalo hoy por esto. No, nuestros pecados son pagados. Nuestros pecados en el pasado, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros en Cristo, por lo que Él hizo. Él es intercesor en esa razón que nuestros pecados siempre son perdonados. Yo no puedo perder lo que Dios me ha dado, porque tengo un abogado que otra vez pagó el precio por mí. Él es intercesor mío. Mis pecados siempre son perdonados, hermanos. Siempre hay muchas personas que creen que si pecan hoy, y hablamos de esto unas semanas pasadas, que si pecan o hacen algo malo, pierden la salvación y tienen que restablecer. Pero ¿cuántas veces murió Jesucristo en la cruz? Una sola vez. Él es nuestro intercesor, que nuestros pecados siempre son y serán pagados en Cristo. Y le podemos dar gracias a Dios por eso es parte de la gracia de Dios que nosotros recibimos en Él. Amén. Nosotros estamos aquí hoy por lo que Él hizo en la cruz, pero lo que Él hizo en la cruz no es otra vez, nosotros como cristianos no solamente hacemos una acción un día y ahí nos olvidamos de todo y seguimos viviendo vidas normales como antes y no hay problema porque ese día yo hice una decisión. No, la vida cristiana es también continuo. Yo como cristiano vengo a conocer al Señor, pero mi vida se comienza ahí, hermanos, y sigue creciendo día a día después de eso, porque Él no solamente me hizo nacer de nuevo, Él me cambió espiritualmente. Soy una criatura nueva en Él y ahora yo camino para Él. Yo tengo un deseo de agradar a mi Dios todos los días. Si tú no tienes ese deseo, después tienes que preguntarte, ¿soy hijo de Dios? Porque el cristiano tiene un deseo de crecer en Cristo. Es algo que el Espíritu Santo, otra vez, cuando me despierta de los muertos, me pone en mí, y mi deseo ahora es agradecerlo a Él. Amén. Él es nuestro intercesor. Él otra vez, Él pagó el pecado, Él pagó el precio por nuestros pecados en el pasado, pero también presentemente y también en el futuro. Y un día yo estaré cara a cara con Él otra vez. Aunque tenga este cuerpo que todavía desea pecar, se va a morir en este mundo y traer un cuerpo glorificado, purificado como el de Él, cara a cara a Él. Esa es la esperanza de nosotros, ¿no? Y en todo ese momento Él nos está aguantando, hermanos. Él es que nos está guiando. Otra vez, no es solamente un hecho de un día, es comenzando ese día hasta que estemos en la presencia de Él. Amén. También, hermanos, vemos que Él garantía un nuevo y mejor pacto. Y Él permanece como el sumo sacerdote permanente, otra vez, que intercede por su pueblo. Y quiero leer este texto en Hebreos 9,
Hebreos 9, 24 al 26, donde dice la palabra de Dios: porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Otra vez lo que terminamos de nosotros hablar ahora, ¿no? De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Amén, gloria a Dios. Y es por eso es importante nosotros entender que el hecho de Dios, de Jesucristo, fue una vez. Hay muchos que dicen que pueden perder la salvación. Si tú me dices que tú pierdes la salvación, después Jesucristo tiene que hacer ese hecho otra vez para salvarte una y otra. No, la Biblia no enseña eso. Dice que cuando Él nos salva una y sola vez. Ya sé, porque Él pagó por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Amén. Él es el sacerdote perfecto. Dice el 26, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. La permanencia no es la única característica que distingue el sacerdocio de Cristo a los anteriores. El sacerdocio también es perfecto. El sacerdocio es perfecto en todo sentido, hermanos. En este pasaje el autor se enfoca en la perfección de Cristo, tanto en su sacrificio y lo que Él ofrece a Dios en favor de su pueblo. Jesucristo es un sacerdote superior porque es un sacerdote perfecto. Y tenía que ser un sacerdote perfecto para salvarnos de nuestros pecados. Y vemos aquí que su naturaleza era perfecta en ese texto. Y cuando miramos el 27 dice que Él no necesita, que dice que Jesucristo no necesitaba otra vez nada, porque Él era perfecto. Los otros sumos sacerdotes tenían que ser un sacrificio para sus pecados y después ser sacrificio para los pecados de los demás. Él no necesitaba nada porque en su carácter nada más, en su persona nada más, Él era perfecto. Él era un sacrificio perfecto. Dice el 26 que Él era santo. Y Él siendo santo está dando otra vez testimonio de su perfección. Solo un sacrificio santo podía cumplir con los justos requisitos de un rey. El 26 también dice que Él era inocente, pues fue tentado como todos nosotros, pero Él permaneció sin pecado, hermanos. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecer de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Él nunca pecó. Para otra vez ser nuestro Salvador, Él tenía que ser inocente, sin pecado. Otra palabra que usa aquí es inmaculado. La palabra suele usarse en referencia a estar contaminado por el mundo. Nosotros somos contaminados por el mundo. Él nunca, aunque vivió en este mundo, nunca fue contaminado otra vez del pecado de este mundo. Dice aquí el texto, sigue diciendo que fue apartado de los pecadores porque Él nunca pecó. Nosotros, pero sí pecamos, ¿no? Dice el texto aquí también que Él fue exaltado más allá de los cielos. Algo que no puede decirse de ningún otro hombre. Jesucristo no fue un hombre simple, un hombre regular. Él fue el Dios hombre. Él fue el Dios hombre perfecto que vino y murió por nuestros pecados.
las ovejas y los sacrificios de las ovejas nunca pudieran cubrir nuestros pecados permanentes porque eran ovejas. Si un hombre, a través de un hombre entró el pecado al mundo, tenía que ser a través de ¿qué? Para salvarlos. A través de un hombre, ¿verdad? Ahora, había hombre, pero tenía que ser un hombre perfecto porque para poder salvar nuestros pecados tenía que tener la perfección. ¿Hay hombres perfectos en este mundo? No, pero Jesucristo es el hombre perfecto y Él también es Dios. Porque solo Dios puede salvarla. Tenía que ser un hombre perfecto y tenía que ser Dios a la misma vez. Él es el Dios hombre, otra vez, que dio su vida por nosotros. Ahí otra vez es algo que es muy grande, a veces muy grande o más amplio que nuestra mente puede entender, como que Él es hombre y Dios a la misma vez. Lo creo porque lo dice la Biblia, hermanos. Si vamos a Filipenses, a veces Biblias, a Filipenses capítulo 2. Y aquí dice, en el versículo 5, dice aquí la palabra de Dios. Amén. Para 1208. Dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía, ¿qué? ¿En forma de qué? Él existía. O sea, no dice que Él existía desde siempre, Él existía en forma de Dios. No consideró Él ser igual a Dios como algo que aferrarse. Él existía en forma de Dios. Otra vez, si yo existo en forma de rey, ¿quién soy yo? Rey. Otra vez, si Él existe en la forma de Dios, Él es Dios. Otra vez. Y es importante entender eso, hermanos. Dice que no consideró ser igual a Dios como algo a aferrarse. Él, otra vez, en posición, Él es Dios. Pero Él tomó someterse a la voluntad de Dios el Padre para hacer su voluntad para nosotros. Él no se aferró. La palabra aferrar es agarrarse a esa verdad. Él en vez se sometió al Padre para hacer la voluntad de Él. Es importante entender este texto, hermanos. Y sigue diciendo, no buscando, en el 6 sigo diciendo, no considerando ser igual a Dios como algo a aferrarse. El 7, sino que, sé que, despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciendo semejante a los hombres. Él mismo se vació y realmente lo que hizo cuando despojó, él tomó la humanidad encima de Él. Él se hizo hombre. Él escogió hacerlo. Otra vez, por el amor que Él tuvo para nosotros. Amén. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. ¿Podía Jesús en cualquier momento hacer así y cambiar las cosas? Pero sí, Él mismo escogió no hacerlo. Él mismo escogió hacer la voluntad de Dios. En ningún momento Él hizo la voluntad de Él. Él escogió someterse abajo la voluntad del Padre. Amén. Haciéndose semejante, Él se hizo semejante a ¿qué? A los hombres. Él era 100% hombre, pero a la misma vez era 100% Dios. Y hallándose en la forma de hombre, se humilló. ¿Quién se humilló? Él mismo se humilló. Otra vez, tomando la forma de hombre, se humilló. Él mismo haciéndose obediente hasta la muerte. Otra vez, Él se sometió a la voluntad del Padre y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte en la cruz. Él hizo la voluntad del Padre. Él nunca se desvió de la voluntad del Padre, pero Él mismo escogió
someterse a la voluntad del Padre. Por lo cual también Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Hermanos, Dios es un Dios que no comparta su gloria con nadie, ¿no? Dice la palabra que Él no comparta su gloria con nadie y solo Él salva. ¿Cómo aquí Él está levantando a Jesucristo? Porque Él es Dios. ¿Cómo es que Él va a glorificar a Jesucristo si no es Dios? El Dios mismo. Mira cómo dice aquí la palabra y cómo termina. Dice aquí, dice en el 10, para que todo nombre de Jesús se doble toda rodilla y los que estén en el cielo, bajo la tierra y debajo de la tierra. Todo el mundo, si estamos entendiendo la palabra bien, todo el mundo, hasta los demonios, va a que un día inclinarse y reconocerlo a Él como el Señor. No importa lo que digan otra vez. Por eso el que recibe a Cristo lo recibe antes, pero después que tú mueres no hay oportunidad. Pero si tú no lo reconoces como Señor antes de tu muerte, un día tú vas a tener que inclinarte delante de Él y reconocerlo como Señor antes de ir al infierno eternamente. Pero todo el mundo lo va a reconocer como el Señor verdadero en este mundo o en el mundo que viene. Amén. Y sigue diciendo aquí la palabra. Y toda lengua confiese que Jesús es ¿qué? Señor. Y esa es otra vez la parte clave de esto. Todo el mundo lo va a reconocer a Él como Señor, como el Curios, como otra vez, como Yahweh. Él es Dios. Todo el mundo lo va a reconocer. Y ahí vemos otra vez, ahí también está el arrepentimiento, porque Él es el Señor de mi vida. Él es mi Señor. Ya no soy el Señor mío. Yo me he arrepentido y he dado vuelta 180 grados y ahora lo sigo a Él. Él es mi Señor. Antes yo era mi propio Señor, ahora Él es mi Señor. Y esa es la realidad del cristiano. El que tiene aquí, ese es el propósito de Él. Y esa es la razón por qué Él vino. Amén. Qué bello es la palabra de Dios, cuando podemos abrirla y ver lo que Dios hizo por nosotros y el amor que realmente tiene para nosotros. También en el versículo 27 vemos un sacrificio de una vez para siempre. Estoy repitiendo lo que dije ahorita, pero dice que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados de su pueblo. Otra vez, los sacerdotes de ese día, cada día, tenían que ellos pagar por sus pecados, porque eran pecaminosos, y la diferencia era grande, porque Jesucristo no es pecador. Dice, porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre, cuando Él mismo se ofreció. Cuando Él se ofreció en la cruz, otra vez, Él se ofreció una vez y para siempre. Por eso no podemos crucificarlo a Él para pagar nuestros pecados cada día, hermanos. Ahora, estamos aquí hablando de la salvación, pero como hijos de Dios, ¿debemos de arrepentirnos todos los días? Hay algunas personas que dicen que no. Algunas personas sí, recibimos a Cristo una vez y ya estamos arrepentidos y ya no tengo pues cogen algo así y tratan de usar esto como un modelo de no tener que arrepentirse otra vez. Pero, ¿qué es lo que enseña la palabra de Dios? Otra vez, cuando hay un texto que no podemos entender bien, siempre busca la palabra de Dios para ver la respuesta. ¿Qué es lo que enseña Juan? Primero de Juan 1:8. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Otra vez, Juan le está escribiendo ¿a quién? A la iglesia, ¿no? Y a la iglesia le dice en el versículo 8, la página 1257. Primera de Juan 1:8. Primera de Juan 1:8. Y dice la palabra de Dios: si decimos que no tenemos pecados,
Vamos un versículo antes. Pero si andamos en la luz, si andamos en ¿quién? En Jesucristo, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y a la verdad no está en nosotros. Hay gente que dice que no pecan. Está en un nivel de que no son pecaminosos. Enseña que sí somos pecaminosos, ¿no? Sí, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, hablando cristianos, no está hablando personas que no conocen a Cristo, Él es fiel y justo ¿para qué? Para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué está enseñando eso, hermanos? Que nosotros como creyentes somos hechos justos delante de Él. Él nos ve a través de los hechos de Jesucristo, si estamos limpios a través de lo que hizo Jesucristo en la cruz. Pero como creyentes, cuando yo ando diariamente, ¿puedo yo romper esa comunión que tengo con Dios en mi pecado? Sí. Sí, yo voy a crecer en mi caminar, yo voy a crecer, yo voy a vivir una vida justa en Él, pero yo estoy creciendo y pareciendo más y más a Cristo todos los días, ¿no? Entonces, estamos creciendo a la perfección, nunca llegaremos ahí, pero estamos creciendo y ya yo no soy la misma persona que era 2 años atrás, 5 años atrás, 10 años, no soy la misma persona. Estoy creciendo y estoy pareciendo más y más a Él. Pero no soy perfecto, peco. Cuando peco, el Espíritu Santo me convence de mi pecado. Yo confeso mi pecado, me arrepiento. ¿Y qué es lo que pasa? Restablezco esa comunión con Él. La salvación no la pierdo, hermanos. Pero sí puedo romperle esa comunión que yo tengo con Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido eso, hermanos? Somos cristianos, pero hay tiempos en nuestro caminar que no estamos andando bien con Dios. Y tú ves que ya mi vida no es actualmente como yo quisiera y me pasan cosas. Y la palabra de Dios dice que Él castiga a sus hijos. ¿Por qué tiene que castigar a sus hijos? Dice, vamos a ver en Hebreos capítulo 12. ¿Por qué Él castiga a sus hijos si sus hijos están caminando fiel? Porque no todo el tiempo están caminando fiel. Porque a veces se desvían. Y Él nos castiga ¿para qué? Para traerlos para atrás. Porque los hijos de Él van a revolver. Los que no son hijos de Él se van a quedar afuera. Pero los que son hijos de Él van a regresar. Porque son hijos de Él. Y Él no rechaza a nadie a quien Él ha traído a su fold. Es que es imposible uno perder lo que Dios te ha dado. Lo que están en nosotros y se han desviado son personas que nunca eran de Dios. Este mismo texto habla de eso. Este es 1 de Juan capítulo 1, pero si vamos al capítulo 2, otra vez, lo he leído varias veces, pero quiero reforzarlo. El 2:19 dice, ellos salieron de nosotros, hablando de personas que están en parte en la iglesia, eran parte de nuestra congregación, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Si ellos eran creyentes, iban a permanecer aquí. El que no permanece no es hijo de Dios. Es lo que dice la palabra. No hay otra manera de leerlo. Pero salieron fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. No todo que se llama hijo es hijo de Él. Y tenemos que notar eso. Y el 20 es clave. Pero ustedes tienen que la unción del Santo, y todos ustedes lo saben. El que tiene la unción de que el Espíritu Santo, el que tiene el Espíritu Santo, la unción, es hijo de Dios, está vivo, lo conoce. Yo otra vez espiritualmente estoy vivo en Él. Estaba muerto, ahora estoy vivo en Cristo a través del Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu Santo sigue muerto. Puede caminar en las acciones, puede otra vez como los judíos que estamos leyendo ahora en Hebreos, a vivir una vida legalista y hacer todo lo que dice la Biblia, pero no lo conocemos porque espiritualmente seguimos muertos.
Y Él está hablando otra vez en Hebreos a estas personas, otra vez que muchos se quieren salir del camino. ¿Y por qué? Solamente las personas que no lo conocen se van a desviar y nunca regresar. Pero nosotros que somos hijos nos vamos a desviar. Hay tiempo que nos podemos desviar, pero cuando nos convence, tenemos el Espíritu Santo, vamos a regresar, porque somos hijos de Él. Y yo no puedo seguir viviendo en pecado. David, otra vez, cuando fue confrontado con su pecado, se arrepintió, pagó las consecuencias por lo que hizo, pero se arrepintió. Hablamos de Pablo y Judas, no, Pedro y Judas. ¿Qué fue la diferencia? Pedro se arrepintió. Lo vemos cuando antes de Jesucristo irse otra vez. ¿Tú amas mis ovejas? Él no le dijo tu agape. Él le dijo las primeras 2 veces tu agape, tú estás dispuesto a dar tu vida por mis ovejas. Y él ya sabe que él lo dijo anterior. Y cuando iban a tomar a Jesús, él se quedó callado y lo negó 3 veces. No. Y él dice, Señor, tú sabes que yo lo fileo. Yo los amo, pero de una manera de amistad, no de sacrificar. Y la tercera vez, cuando Jesús le pregunta, él dice, Pedro, tú fileo mis ovejas. Otra vez, Jesucristo vino donde él estaba. Y él entendió otra vez que ese fue el arrepentimiento de él, que él demostró, sí, Señor, tú sabes que yo los fileo. El arrepentimiento es de que el Pedro antes iba a decir, sí, Señor, yo estoy dispuesto a morir por ellos, ¿no? Él era así, ese es el carácter de él, pero él se humilló y él otra vez se quedó donde él sabía otra vez. Él no se levantó a hacer más que él sabía que no podía hacer. Él se quedó ahí y dejó que el Señor lo levantara. Y el Señor le dio una promesa después ahí, le dio una forma que él iba a morir en la cruz. Tú ves que él le dijo que él iba a morir por la causa. El hombre que lo negó y lo encontraron escondido en un cuarto después, fue el primero cuando tenía el Espíritu Santo que dio el mensaje primero grande de avivamiento a la iglesia, cuando entró la iglesia al mundo. ¿Y qué pasó? Ahí se salvaron 3,000 personas a través del mensaje que vino de Pedro a través del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. Un hombre que unos 50 días antes estaba negando, escondido de él. Por eso tú ves que el que tiene el Espíritu Santo tiene el poder de Dios dentro de él para hacer las cosas que Dios lo ha llamado a hacer. Es muy diferente, hermanos. Es el Hijo de Dios y no es el Hijo de Dios. Amén. Quiero terminar con el versículo 28, el plan eterno de Dios. Dice, porque la ley distinga cómo somos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Hebreos 28, en este texto el autor le enfatiza la diferencia entre lo menor y lo mayor. Un tema que otra vez que es común en este libro de Hebreos. Cristo era un gran sumo sacerdote superior porque su sacerdocio vino por medio de un juramento. Este juramento vino después de la ley y es superior a la ley. En este nuevo pacto, Dios constituye el Hijo que ha sido perfeccionado para siempre. El sacrificio de animal no era perfecto, aunque pudiera parecerlo. No era educado para que cumpliera ellos lo que necesitaban para pagar sus pecados. Aún si un sumo sacerdote levítico hubiera entrado en el templo y derramaba su propia sangre, no hiciera nada, ¿no? Él no podía expiar nuestros pecados. Solo alguien sin pecado puede expiar perfectamente los pecados de hombres pecadores. Precisamente, hermanos, por eso tenemos a Jesucristo. Él es la garantía de un pacto nuevo y mejor para nosotros, hermanos.
Y cuando leemos esto, hermanos, quiero que también, antes de terminar, quiero leer Apocalipsis 13:8. Yo creo que va mano en mano con esto, porque algunas personas creen que este plan de Dios es algo nuevo, que el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento son separados, pero el Viejo Testamento complementa, el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto complementa el Viejo Pacto, y siempre era un plan de Dios, pero el Viejo Pacto es para demostrarnos a nosotros lo que venía, y el Nuevo Pacto ya hemos visto a Cristo. El Viejo Pacto apunta a la cruz y el Nuevo Pacto apunta atrás a lo que Jesucristo hizo por nosotros. La misma realidad, pero de dos distintivos puntos de vista. Y tú ves que el punto de vista de ellos, él está hablando de un grupo que tiene un punto de vista diferente al punto de vista cristiano hoy en día, que ya he visto a Jesucristo y sabe quién es Jesucristo. Pero mira lo que dice Apocalipsis 13:8, dice: adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de vida del Cordero que fue inmolado. Hermanos, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida desde que, dice aquí, darán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no están escritos desde que la fundación del mundo. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida desde el principio del mundo, hermanos. Dios nos conoce a nosotros antes de nosotros nacer. Dios va a regresar otra vez cuando todo lo que son de Él están nacidos de nuevos. Y hasta ese día, otra vez, hasta que todos los nombres que están en ese libro escrito, otra vez, no realice a Jesucristo como su Salvador, Él no va a regresar. Por eso el llamado a nosotros es predicar ese Evangelio, para que todos vengan a conocer al Señor, porque Él hizo que esa salvación venga a través de la predicación de su palabra, del Evangelio. Las personas no van a escuchar si nosotros no predicamos. Pero Él regresará cuando todos los que están llamados y los nombres están escritos en el libro de vida vengan a conocer al Señor. Y nuestro deseo es que todo el mundo que nosotros conocemos, estemos en contacto, estén escritos, estén ahí. Por eso yo debo estar orando y obrando y llorando, llamando al Señor otra vez, para todo el mundo alrededor mío que no conoce a Cristo. Porque sabemos lo que le esperan a ellos, ¿no? Sabemos lo que le espera a ellos. Amén. Amén. Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por tu palabra y gracias por este tiempo que nos ha dado, Señor. Tu palabra es rica, Señor, y oramos que tú sigas enseñándonos a nosotros a través de este libro de Hebreos, Señor, las verdades profundas de Jesucristo, que nosotros podemos realmente agarrarlas y tomarlas como nuestras, Señor. Yo oro que para cada alma que está aquí hoy, Señor, que no te conozca o escuchando en video, que no te conozca, que hoy sea el día de salvación, que no esperen para mañana hacer lo que pueden hacer hoy, Señor. Oramos por la salvación otra vez de todos que nosotros conocemos, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros amigos, los trabajadores, los obreros que trabajan con nosotros, Señor. Oramos por ellos, oramos por su salvación y que tú nos uses a nosotros para poder llegar a profesar el Evangelio a ellos, para ellos venir a conocerte a ti como Señor y Salvador de su vida, Señor. Úsanos, Señor. Seamos vehículos para que otra vez podamos ir viendo la obra que tú nos has llamado a hacer. Oramos por nuestro nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. No tenemos canción para terminar, pero lo estamos despididos. Dios lo bendiga. Amén.
Really? I will. Give me a second.